Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con los métodos de conservación y los métodos de cultivo, ¿sí? En lo que es bacteriología. Hay una diferencia entre el método de conservación y lo que es el método de cultivo, ¿sí? Una cosa es buscar que se mantenga el microorganismo así como está, ¿sí? Conservarlo inalterable. Y otra cosa es, ¿sí? Cultivarlo de tal manera que se desarrolle y yo pueda tener una población estable de ese microorganismo, ¿sí? Hablamos siempre de poblaciones porque los microorganismos son muy pequeños, ¿sí? Entonces los tenemos que manejar sí o sí desde un punto de vista poblacional, ¿bien? Vamos entonces primero a los que son los métodos de conservación. Hay tres factores a tener en cuenta, ¿sí? Punto número uno son los factores ambientales. No todos los microorganismos responden de igual manera. Recuerden que había factores como la temperatura, las necesidades de oxígeno, ¿sí? El pH, ¿bien? Entonces, no toda especie de microorganismo va a reaccionar de la misma manera a el medio ambiental en el que yo los esté queriendo conservar, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Depende dónde yo los pueda estar conservando, guardando, es si es un método viable o no para el laboratorio, para el espacio que yo tengo para trabajar, ¿sí? Tenemos un espacio físico limitado, ¿sí? Imagínense que yo les digo los conservamos en las placas de Petri. Bueno, ¿cuántas placas puedo guardar en un armario? ¿Sí? Y si yo soy yo sola la que lo está guardando, somos todo un equipo de técnicos en laboratorio que están trabajando con eso, ¿bien? Entonces hay un límite en el espacio y también en el equipamiento que uno tiene para lograr almacenarlos de esta manera, ¿sí? Y otro punto a considerar es, ¿para qué los estoy conservando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con este microorganismo después? Porque no va a ser lo mismo, ¿sí? Que sea un microorganismo que yo quiero que esté viable, ¿sí? O un microorganismo que quiero que dentro de todo por lo menos conserve cierta cualidad, ¿bien? Entonces, depende para qué lo estoy conservando, cuál es mi objetivo de haber guardado este microorganismo, ¿sí? También cómo voy a tener que alterar el método de conservación, ¿sí? Entonces, en resumen, los métodos de conservación se ajustan a los microorganismos y tienen en cuenta tres factores, ¿sí? El factor ambiental, el factor que tiene que ver con la cantidad de espacio de equipamiento que hay en el laboratorio y el objetivo de conservar a este microorganismo. Esta es la diapositiva buchona, ¿sí? O la diapositiva guía. De vuelta, para la conservación de microorganismos tenemos cuatro técnicas disponibles, ¿sí? O por lo menos las que más se pueden utilizar o pueden llegar a escuchar ustedes. Hablamos de la resiembra periódica en medios frescos, ¿sí? Esa ya más o menos el propio nombre me está dando cuál es la idea. Si yo lo estoy cambiando siempre de un nuevo lugar a otro lugar, ¿sí? Obviamente que esto va a depender de qué microorganismo, el periodo en que lo haga, es una manera de conservarlo, estoy siempre manteniéndole sus ambientes como corresponde, ¿bien? Ahora, el problema con esto es la cantidad de espacio, porque para que ese medio de cultivo, ¿sí? Que lo estás conservando sea suficiente, bueno, ocupa cierto espacio, ¿bien? Entonces, en este está muy bueno por un lado, obviamente, ¿sí? Hay razones muy obvias por las cuales se mantienen vivos, pero por otro lado, ¿sí? Ocupa mucho espacio. Después tenemos la preservación con una capa de aceite mineral, ese aceite va a estar estéril, ¿sí? Y por debajo de eso queda el cultivo con nuestros microorganismos, ¿bien? Entonces uno puede ingresar siempre por debajo de la capa e ir retirar a lo que uno necesita, ¿sí? Y eso se preserva. De vuelta, el problema con este, ¿cuál va a ser? El espacio, ¿sí? Esto requiere un montón de espacio, que es un tema, ¿sí? Pero la accesibilidad es muy buena. Bien, después tenemos la desecación y la liofilización. A ver, una de las cuestiones que uno puede hacer para preservar a los microorganismos es la desecación, o sea, eliminar la humedad que haya. Ahora, es un tema porque la desecación, como la conocíamos anteriormente, era con temperaturas elevadas. Y sabemos que hay un montón de microorganismos que a temperaturas un poco más elevadas, al punto de que sean suficientes para quitarle completamente la humedad, ¿sí? Van a incurrir en daños, ¿bien? Sería un problemón. Entonces ahí vino la técnica que es la liofilización, que es una técnica de desecación, ¿sí? Pero se realiza al vacío y con temperaturas mucho más bajas, ¿bien? Entonces lo que hace es se congela la muestra y luego se la sella al vacío, ¿sí? Y por último tenemos la criopreservación, que acá hay temperaturas muchísimo más bajas que incluso las que hablábamos en la liofilización, ¿sí?
son muy buenas para conservar, pero el problema que tiene esto es a nivel de un balance que es muy delicado en cuanto a las propiedades físico-químicas que van a tener nuestros microorganismos, ¿sí? Si se forman cristales de hielo o no, bien, si va a haber un exceso de solutos en el interior del microorganismo porque por una cuestión de cambios en la osmolaridad entre el medio y la célula que estoy conservando, ¿sí? Está perdiendo agua hacia el medio externo, ¿sí? Y si pierde mucha agua es un problema porque me quedan adentro la concentración de solutos que los puede terminar matando. Y si no pierde el agua suficiente, se me pueden generar cristales de hielo dentro del microorganismo y lo termina matando. O sea, es muy bueno, pero hay que tener cuidado con la técnica que se utiliza cuando hablamos de la criopreservación, ¿sí? Bueno, acá empezamos ya a hablar de cada uno de esas técnicas de conservación que tenemos en forma particular. La resiembra en medios frescos, ¿sí? Esta es una técnica bien directa, ¿sí? El concepto es que uno está siempre preservando las condiciones óptimas para ese microorganismo, por lo tanto, ¿sí? No habría ningún problema por el cual este no debería de mantener sus cualidades, ¿sí? Lo estamos conservando porque le estamos dando el ambiente que necesita y las condiciones que necesita. Ahora, un tema a considerar es por qué si esto es tan efectivo, ¿sí? Y lo podemos hacer, por qué hay necesidad de hacer otras técnicas. Y el tema es que la resiembra periódica en medios frescos tiene ciertas desventajas que hacen que por un lado yo piense que no me conviene seguir por este camino. El punto número uno, ¿sí? Más allá de lo del espacio también, es que cuando uno más está tocando, ¿sí? A los medios de cultivo, más estamos trabajando con algo, más riesgos tenemos de cometer un error y de contaminarlo. Y cuando lo contaminamos podemos perder por completo todo el trabajo que llevamos haciendo, ¿sí? Entonces, la reserva periódica da lugar a un incremento de la posibilidad de la contaminación del cultivo. ¿Por qué? Porque lo estoy manipulando, como dice el nombre, periódicamente, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tengo que tener un buen seguimiento de todos los tipos de microorganismos que estoy teniendo para conservar en el laboratorio, porque no todos tienen los mismos tiempos o intervalos de resiembra, ¿sí? Y tampoco todos tienen el mismo medio de cultivo, entonces tengo que estar preparando medios de cultivo diferentes, ¿sí? Tengo que estar atenta a cuándo tengo que pasar a otro lado, ¿sí? No le tengo que pifiar cuando estoy haciendo medio de cultivo. Entonces, de vuelta, acá ya incurre en lo que era el error del usuario, ¿sí? Yo me puedo equivocar porque se me pasó. Tenía que haber hecho la resiembra la semana pasada y ahora no me sirve, ¿sí? O tenía que haberlo hecho en determinado medio de cultivo y lo hice en otro, tampoco me sirve, ¿sí? Entonces, ese error también nos da a pensar que es algo que quizás no es tan cómodo para trabajar, ¿bien? Y por último, ¿sí? Cuando uno tiene mucha cantidad del medio, ¿sí? Que es necesario para que se evite la desecación, para que se evite esta pérdida de humedad que sería contraproducente para la buena sobrevida del microorganismo, ¿sí? Cuando lo queremos conservar de esta manera, es que al tener que utilizar esa cantidad más grande de medio de cultivo, ¿sí? El espacio que tenemos para trabajar, el espacio que necesitamos de almacenamiento va a ser mayor, ¿sí? Entonces también tenemos una cuestión a nivel, digamos, edilicio o a nivel operativo de cómo estamos trabajando, ¿sí? Entonces, la reserva periódica en medios frescos es muy buena, es una técnica muy directa, ¿sí? Que uno va manteniéndole al microorganismo las condiciones óptimas para que esté bien preservado. ¿Cuáles son las tres contras? Que uno puede aumentar la posibilidad de contaminación, porque estamos siempre interviniéndolo, que a veces es muy difícil seguir el ritmo de los tiempos diferentes que hay de resiembra y los medios de cultivo diferentes para cada uno de los microorganismos que esté queriendo conservar. Y por último, que para hacer todo esto de una forma efectiva, yo necesito grandes cantidades de los medios de cultivo, ¿sí? Necesarios, y hay espacio suficiente para poder contener todo esto, ¿bien? Por lo tanto, desde un punto de vista operativo o edilicio, a veces me complica el panorama. Bien, la otra técnica de conservación que habíamos nombrado era la preservación con una capa de aceite mineral. Que esto incluso quizás ustedes o sus familias lo han hecho en sus casas, ¿sí? Yo me acuerdo de mi abuela, era la que siempre me decía, por la nona, cuidando cada mango, cada vez que se compraba, ¿vieron las salsas listas, por ejemplo? Y que uno por ahí necesita usar un poco, no usas todo el paquete a veces. Y ella me decía, bueno, poner aceite arriba y eso hacía que, sí, que no se contamine.
Bueno, este es el mismo concepto que se usa desde esa sabiduría, digamos, a nivel colectivo que tiene a veces la gente. ¿Bien? Entonces, en este caso, es una capa de aceite mineral que va a ser estéril, ¿sí? Esto hace que haya una viabilidad diferenciadora entre cada cepa, ¿sí? Hay algunas que van a poder aguantar más tiempo así y otras que un poquito menos, pero estamos hablando de que podemos conservar de esta manera durante años a esos microorganismos. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja? Que uno puede acceder rápidamente al cultivo, porque simplemente es atravesar esta barrera de aceite, ¿bien? Con los instrumentos uno puede hacer los repiques sin problemas. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Esta únicamente va a ser el tema de cómo vamos a estar guardando cada una de las plaquitas donde tengamos a los microorganismos, ¿sí? O cada uno de los medios donde tengamos a los microorganismos, ¿sí? Conservados. Otra de las metodologías que tenemos para poder conservar microorganismos es la desecación, ¿sí? Y liofilización va a ser una variante, ¿sí? De desecar, pero que tiene características particulares a las que hay que prestarle atención, ¿bien? Antes de entrar en detalles, vayamos a entender cuál es la base, por qué es que este método, originalmente la desecación y posteriormente, y que se utiliza hoy más que nada, la liofilización, resultan útiles para conservar microorganismos. Y tiene que ver con el agua, ¿sí? Con la humedad, y la importancia que ésta refiere para la vida y el desarrollo de los microorganismos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Un microorganismo, si en ausencia de agua, puede sobrevivir, pero no va a poder desarrollarse. A fines de conservarlo, esto nos viene bien a nosotros, porque no queremos que se desarrolle, no queremos que cambie, queremos que se mantenga así como está, queremos conservarlo, que esa es la palabra. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que los métodos que utilizábamos para poder sacar toda la humedad, ¿sí? Utilizaban ¿qué cosa? Calor, ¿sí? Ahí estamos hablando de la desecación. Uno cuando deseca algo, bien, lo somete a calor y de esa manera quitamos la humedad que haya en el medio. Ahora, ya venimos hablando que el calor era un agente extremadamente útil al momento de, por ejemplo, esterilizar o de matar a mis microorganismos. Y ahí nos encontramos con un problema, porque por un lado está cumpliendo el calor, ¿sí? La función de sacarnos la humedad, pero por otro lado, ¿sí? Va a haber ciertos factores que empezaban, ¿sí? A generarme lesiones en el microorganismo. Esas lesiones yo las podía ir determinando y van a estar influidas por la temperatura, obviamente, o sea, que a mayor temperatura, mayor daño, ¿sí? Por la instancia de si se sometían o no a diferentes tipos de radiaciones con respecto a la luz, a qué espectro iban a estar, ¿sí? A la velocidad en que yo desecaba o no a mis microorganismos. Y lo que estábamos viendo era que básicamente cuanto más rápido es y más temperatura voy a tener, ¿sí? Para poder desecar, menos tiempo me sobrevivía el microorganismo. Por lo tanto, no era algo, ¿sí? Que nos terminaba de convencer al 100%. Y es aquí que empezaron a pensar otras formas de poder utilizar este concepto de quitar la humedad del aire, pero, sí, del aire, o sea, del medio, pero que no me utilizará altas temperaturas. Y ahora viene lo que es la liofilización, ¿sí? La liofilización, básicamente, ¿qué es? La desecación pero al vacío y a baja temperatura. ¿Bien? De esta manera, al tener bajas temperaturas, nos estamos ahorrando todo ese problema que nos generaba el calor de por medio. ¿Sí? De esta manera lo que hacemos es congelamos rápidamente al microorganismo y directamente le aplicamos vacío. Con ese vacío lo que estamos haciendo es quitar toda la humedad del medio porque estamos quitando el aire. Acuérdense que el aire tiene humedad, ¿bien? Entonces básicamente eso es lo que nos permite conservar a los microorganismos, ¿bien? La liofilización lo que hace después es permitirnos envasar en frascos que son bastante chiquitos a los microorganismos, ¿sí? Los sumergimos en una mezcla de hielo seco y alcohol para que se mantengan a temperatura baja, ¿bien? Y ahí se les conecta esa línea de alto vacío que quita por completo la humedad para luego lograr sellarlos y de esa manera conservarlo al 100% como queremos, ¿bien? Esto nos da como ventaja que claramente nos permite conservarlo mucho más tiempo con menor daño hacia las poblaciones de microorganismos, ¿sí? Y además como nos permite hacerlo en lugares tan reducidos, ¿sí? En este caso no tenemos tanta necesidad de contar con un amplio lugar para poder conservarlos de esta manera, ¿sí? Entonces recuerden, la liofilización es una variante de la desecación
¿Qué me cambia? Que se hace a baja temperatura y que se hace aplicando vacío. ¿Cuál es la ventaja de esto? Evitar esos daños que sufrían los microorganismos cuando los sometíamos a calor para lograr ese proceso de desecar al sacar toda la humedad del medio. Y siguiendo esta línea de utilizar bajas temperaturas, el último método de conservación del que vamos a hablar es la criopreservación, ¿sí? Ustedes van a ver que en muchos laboratorios tienen las heladeras que están a -20 y a -90 grados centígrados. Generalmente, a veces tienen las de -20, pero lo ideal sería que tuvieran las dos heladeras, ¿bien? Que son las que más sirven para conservar las muestras. Entonces, una va a ser de congelación cuando hablamos de -20 hasta los -70 y ultra congelación cuando hablamos de la heladera de -90. Y si nos vamos ya para el extremo, estamos hablando de la criopreservación con nitrógeno líquido, que nos vamos para casi los -200, ¿sí? -196 grados centígrados, en los cuales podemos conservar una muestra. Ya me está diciendo esto, ¿sí? Que estamos utilizando un método de congelamiento para poder conservar y almacenar a las células vivas, ¿sí? A muy baja temperatura. Ahora, este método está muy bueno, es casi ideal, sirve muchísimo, pero tenemos que tener en consideración que es casi ideal, no es un 100%. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer con cierto cuidado, ¿sí? Hay que tener bien en claro qué tipo de muestra estoy utilizando, ¿sí? Dónde la voy a guardar, dónde corresponde, qué temperatura, ¿bien? ¿Cómo voy a hacer ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente, ¿qué está pasando? Cuando yo congelo, ¿sí? Lo primero que va a congelarse, ¿sí? Se van a generar los cristales de agua. Acuérdense que hay un cambio de fase en el agua, de lo que sería, ¿sí? Estado gaseoso o estado líquido a estado sólido, ¿sí? Cristales de hielo. Lo primero que va a congelarse es todo el medio externo a la célula que uno está tratando de conservar, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Voy a ver que lo que voy a encontrar es que va a haber mayor concentración de solutos en el medio externo y no dentro de la célula que yo quiero conservar. Y ahí hay un tema con respecto al agua, ¿sí? Acuérdense que cuando hablábamos del agua y hablábamos de las presiones osmóticas, ¿sí? El agua se iba a movilizar siempre a favor de la concentración de solutos. De tal manera que lo que puede suceder es que toda el agua que está dentro de mi célula viaje hacia el exterior. Ahora, eso es parte del objetivo nuestro, porque justamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacándole la humedad, estamos ¿qué? Desecando, que es lo que habíamos visto en la diapo pasada. Ahora, ¿qué pasa con esto? La célula, para poder mantenerse viva, algo de agua tiene que tener, sino un montón de reacciones químicas que son necesarias que se lleven a cabo dentro del microorganismo no serían suficientes. Y además se empiezan a concentrar otros solutos que terminan siendo dañinos. Ahora, eso es y me voy para el lado de termino desecando de más. Y si yo no deseco lo suficiente, ¿qué pasa? Se me generan cristales de hielo adentro del microorganismo, ¿bien? Y eso me termina dañando a la célula, me termina dañando a mi muestra que yo quiero conservar. Entonces, fíjense que realmente estamos como, tiene que ser muy justo donde estamos logrando el método de criopreservación para que no se nos vaya ni para un lado ni para el otro, ¿sí? ¿Qué se puede hacer para lograr mitigar estos procesos físico-químicos que sabemos que están funcionando? Lo que hacemos es, obviamente, tener bien, pero recontra bien, atentos, ¿sí? Y bien manejado todo lo que es la tasa de enfriamiento mientras estoy, ¿sí? Congelando, ¿sí? Y al momento de utilizarlo, ¿sí? Lo que estoy buscando es lograr calentarlo, ¿sí? De una forma un poco más rápida. Bien, entonces, ¿cómo yo manejo los procesos físico-químicos que me pueden alterar la sobrevida del microorganismo cuando estoy utilizando el proceso de criopreservación, que es esta conservación a muy bajas temperaturas, mediante controlar, ¿sí? La tasa de enfriamiento cuando estoy haciendo este proceso? Bien, ya hablamos recién de los que eran los métodos de conservación. Hablemos ahora un poquito de lo que va a ser la introducción a los medios de cultivo, ¿sí? Donde podamos ver las generalidades. Después lo que nos queda de la segunda parte de medios de cultivo, donde ya tenemos que empezar a conocer los nombres propios de cada uno de estos, ¿sí? Qué tipo de microorganismos voy a poder cultivar en cada uno, nos queda para la segunda mitad del cuatrimestre. Pero por lo menos ahora nos tiene que quedar en claro
¿Cuáles son las características generales de clasificación cuando hablamos de medios de cultivo? Bien, chicos, esto que tenemos acá, esta diapo y las dos que siguen, es básicamente un recordatorio, ¿sí? Porque todas estas cosas ya las nombramos, ya las vimos cuando hablamos de las clasificaciones de los microorganismos y las necesidades que van a tener cada uno de ellos, cómo los podemos clasificar según la temperatura, según el pH, ¿sí? Según sus requerimientos, ¿sí? De carbono, sus requerimientos de nutrientes, ¿bien? Entonces, es lógico que si sabemos que un montón de microorganismos van a proliferar en condiciones adecuadas, ¿sí? Que tienen que ver con esas características que resultan clasificantes, que al momento de elaborar un medio de cultivo van a ser cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces podemos separar en los dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos factores que son físicos y aquellos factores que son químicos. De factor físico me voy a tener que preocupar de que tenga una buena temperatura, ¿sí? Acorde al tipo de microorganismo al que yo quiero cultivar. El pH, exactamente lo mismo, ¿sí? Depende en qué escala de pH esté y además que los microorganismos mientras están en actividad generan ciertos ácidos, ¿bien? Que pueden alterar el pH, por lo tanto tengo que incorporar sustancias tampón o sustancias buffer para contrarrestar esto, ¿bien? La osmolaridad, ¿sí? Esto es súper importante, lo que estuvimos hablando hace un ratito con respecto a la desecación, ¿sí? Si se deseca el microorganismo, si se produce una plasmólisis, ¿sí? O sea que se llena de agua ahora adentro, de hidratación, en este caso, ¿sí? Queremos qué cosa, queremos que estos crezcan, ¿sí? Que se desarrollen, los queremos cultivar. Entonces la hidratación tiene que estar en medios óptimos para que realmente los microorganismos tengan, ¿sí? Todo lo necesario para poder vivir, ¿sí? Además un montón de los nutrientes van a estar incorporados en el agua. Entonces la hidratación es súper importante. El ambiente gaseoso, bueno, que habíamos visto que las relaciones que tienen los microorganismos con el oxígeno y el dióxido de carbono son determinantes. Depende de qué tipo de microorganismo yo quiera cultivar, las condiciones aeróbicas o anaeróbicas que yo tenga que propiciarle, ¿sí? Entonces, por ese lado, todo lo que es físico. Y por un lado, lo que es químico, ¿sí? Tenemos qué cosa, el carbono, ¿sí? Acuérdense que esto era básico para formar a las moléculas biológicas, ¿sí? Después teníamos a el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos son elementos indispensables, por ejemplo, para poder formar ácidos nucleicos, ¿bien? Y también la parte energética. Tenemos a los metales como el zinc, ¿sí? El cobre, bien, que son necesarios también, sobre todo a veces como con factores enzimáticos. Tenemos a oligoelementos, bien, que también son necesarios para que estos microorganismos puedan cumplir todas sus funciones y los factores de crecimiento que teníamos que adicionarle, sobre todo para que pudieran cumplir con las necesidades nutricionales, bien. Entonces, básicamente eso es lo que estamos hablando ahora, es simplemente un recordatorio de todo esto que ya habíamos nombrado anteriormente cuando nombramos las clasificaciones, para que entiendan por qué es tan importante conocer eso, porque en base a yo conocer bien mi microorganismo y cuáles son sus requerimientos tanto físicos como químicos, es que el día de mañana me sustenta la elección de un medio de cultivo en particular. Y en base a esto es que se desarrollaron los diferentes tipos de medios de cultivos. Bueno, acá van a ver que tanto en esta diapo como en la que viene está lo que les resumí en la anterior. Yo me adelanté y se los resumí, pero nada, como siempre, a mí me interesa que ustedes tengan toda la información lo más accesible posible, entonces está bien. Acá volvemos a repetir los conceptos que me escuchaban decir recién, pero los tienen acompañados con textos y los pueden volver a leer para que sea mucho más fácil entender lo que les comentaba. Estos son todos los requerimientos físicos que uno tiene que tener en cuenta al momento de pensar qué tipo de medio de cultivo va a beneficiar a mi microorganismo, ¿bien? Estamos hablando a considerar temperatura, a considerar el pH, la osmolaridad, la hidratación y el ambiente gaseoso. Empezamos con temperatura, ¿sí? Tanto la temperatura como el pH, en realidad vamos a englobarlo porque me está hablando más o menos de lo mismo, van a tener un rango aceptable en el cual los microorganismos van a poder proliferar, ¿sí? Que es ahí donde yo quiero que estén, ¿sí? Yo tengo que estar muy atento a cuáles son los valores, ¿sí? De tolerancia, máximos y mínimos, tanto en la temperatura como en el pH. Y tratar siempre de manejarme en ese margen limitado, ese rango que yo tengo,
para que los microorganismos estén en condiciones óptimas que favorezcan su crecimiento, su desarrollo, su desempeño, ¿sí? Con el pH esto también es particularmente importante porque un microorganismo que está en actividad va además, ¿sí? Generar ciertos tipos de ácidos que obviamente cuando se generan estos ácidos me cambia el pH del medio, ¿sí? Me cambia el pH del medio, ahora de golpe puede ser que ese pH no sea el propicio para el microorganismo. Entonces yo tengo que estar atento al momento de generar el medio de cultivo, de quizás uno ya puede de antemano agregar una solución buffer o tampón que me logra ecualizar, ¿sí? las condiciones del medio para que cuando se produzcan estos ácidos no se me altere todo el sistema, ¿sí? Entonces también eso es importante. Cuando hablamos de la osmolaridad, acá nos vuelve a decir el tema de la plasmólisis. Eso tiene que ver con, acuérdense que tienen membranas semipermeables los microorganismos, bien, no son herméticos. Por lo tanto, siempre que haya diferencias de soluto, diferencias de concentración, ¿sí? Con respecto a la cantidad de agua que tengo en el medio, bien, de ellos y del medio de cultivo, este tema es importante tener en cuenta, ¿sí? Porque si no, puede pasar que se me termine completamente desecando el microorganismo, bien, que pase todo hacia el medio y eso no me sirve, o puede pasar lo que es la plasmólisis, que es todo lo contrario, ¿sí? Que ahora de golpe mi medio, mi microorganismo empieza a recibir un montón de líquido y eso no es bueno. Todo lo que termina en lisis que me está diciendo que se rompe. Bien, si se rompe mi microorganismo, me quedo con nada para cultivar. Bien, la hidratación, lo mismo, esto es súper importante. Habíamos dicho que para conservarlo yo sacaba la humedad y sacaba todo lo que iba a ser el agua, porque eso no le permitía que se desarrollen. Ahora que yo lo que quiero es lograr el efecto contrario, quiero poder cultivar los microorganismos, quiero que se desarrollen, que estén mejor, obviamente que los valores de hidratación tienen que ser los óptimos para que los microorganismos puedan tener acceso sobre todo a la cantidad de nutrientes que van a estar disueltos en ese agua que los rodea, ¿sí? Y además que ellos mismos necesitan esa consistencia, sobre todo a nivel de, si estamos hablando celular, de lo que es el citoplasma, para poder realizar todas las funciones químicas normales que sustentan su vida, ¿sí? Y después, lo último, lo del ambiente gaseoso, ¿sí? Diferentes microorganismos van a tener diferentes requerimientos, ¿sí? Pueden ser capnófilos, pueden ser aeróbicos, pueden ser anaeróbicos, aerotolerantes, aerofílicos, todo lo que hayamos visto, dependiendo qué tipo de microorganismo yo esté teniendo, bueno, qué tipo de medio le voy a poder dar. Incluso este tipo de características, vamos a ver que hay algunos medios de cultivos que son bifásicos, donde justamente hay diferentes cantidades de oxigenación. Entonces yo voy a ver qué tipo de microorganismo me queda, por ejemplo, más cerca del fondo, ¿sí? Que van a ser los anaeróbicos, y cuáles me quedan más cerca de lo que sería la superficie, que van a ser los aeróbicos. Entonces fíjense que incluso este tema del ambiente gaseoso lo podemos utilizar como un método distintivo, bien, cuando hablamos de los medios de cultivo. Así que hay medios de cultivos particulares, que son los bifásicos, que me toman esto en cuenta. Y acá tenemos a los requisitos químicos, ¿sí? De vuelta esto ya los habíamos nombrado, ¿bien? Recién es un mini resumen, pero otra vez lo tenemos acá bien detallado para que no se nos piante nada de todo esto que teníamos para nombrar, ¿sí? Carbono, por un lado, este es súper importante, ¿sí? Era la base de todas las que eran las células, las biomoléculas y las células orgánicas vivas, ¿bien? A partir del carbono, los microorganismos logran poder sintetizar diferentes azúcares, logran sintetizar los elementos que forman sus paredes, sus membranas, sus enzimas, ¿sí? Entonces, súper importante el carbono para que los microorganismos se desarrollen. Después teníamos, ¿sí? Al nitrógeno, al azufre y al fósforo, ¿sí? Estos son súper interesantes al momento de la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿bien? Ácido nucleico tenemos aquí en ahí al adenosín trifosfato, que es el ATP, súper importante esto como un valor energético, ¿sí? También estos son componentes indispensables de quienes, de las proteínas, y las proteínas son estas biomoléculas de un altísimo
grado de importancia a nivel biológico. Para nosotros los seres humanos, por excelencia, y los microorganismos no se quedan atrás, las proteínas son recontra importantes, ¿sí? Vamos a ver que hay un montón de métodos más adelante, ¿sí? De acción antimicrobiana, por ejemplo, que son inhibidores proteicos. Ya estuvimos viendo cuando nombramos a los desinfectantes, a los antisépticos, ¿sí? Que muchos atacaban a las proteínas, ¿bien? Y no es eso algo para pasar por alto porque nos da otra vez una noción de la importancia que tienen estos elementos, ¿sí? Para la vida misma, ¿bien? Y hablando de proteínas, algunas proteínas que eran enzimas, ¿sí? Y los cofactores enzimáticos son súper importantes. Las enzimas, ¿sí? Y recuerden de todo lo que fue en química biológica, la importancia que tienen las enzimas dentro de un ser vivo, ¿sí? Como catalizadores de las reacciones biológicas para poder, ¿sí? Realizar ciertas reacciones para que ellas logren la estabilidad, para que se produzcan o no se produzcan, dependiendo si están o no están, ¿sí? Entonces, muchas enzimas que necesitan cofactores para poder trabajar. Si no tenemos, ¿sí? A estos metales, como pueden ser el calcio, el magnesio, ¿sí? El potasio, estas enzimas no lograrían hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, también es importante que uno les pueda proveer estos elementos químicos que son indispensables. Oligoelementos, ¿sí? Como el hierro, el cobre, el zinc, ¿sí? Estos a veces son necesarios, pero en trazas, ¿sí? Trazas que quiere decir en muy poquita cantidad, como que bueno, un puchito tenemos ahí, pero también los podemos, ¿sí? Podemos incorporarlos dentro de la preparación de los medios de cultivo. Y después tenemos a todos los factores de crecimiento, ¿sí? Que son esos compuestos orgánicos que son esenciales para el microorganismo, que los necesita porque no los sintetiza de forma propia, necesita poder consumirlos del medio. Como el medio ahora es un medio que estoy generando yo desde el laboratorio, ¿sí? Tengo que dárselos para que ese microorganismo pueda, ¿sí? Pueda desarrollarse. Estamos hablando de vitaminas, algún aminoácido, ¿sí? Algo más que uno le agrega al medio para poder, ¿sí? Cumplir los requisitos nutricionales de ese microorganismo. ¿Bien? Entonces, acá ya empezamos con la definición de medio de cultivo. Fíjense en base a esta definición, por qué esta necesidad de traer a colación esas necesidades físicas y químicas que tenían los microorganismos. Bien, porque cuando uno define un medio de cultivo, decimos que es un sustrato que contiene todos los elementos necesarios para que se desarrolle cierto microorganismo en condiciones de laboratorio. Entonces, ¿a qué llamamos esos elementos necesarios? Bueno, todos esos requerimientos físicos y químicos de los que estuvimos hablando hace un ratito, ¿bien? Ahora, dependiendo de la clasificación, vamos a ver, ¿sí? A qué le ponemos la importancia, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la composición, básicamente. Pero cuando hablamos de los medios de cultivos, y hablamos de la clasificación, o sea, qué me caracteriza un medio de cultivo del otro, tenemos, ¿sí? 4 clasificaciones básicas. Hablamos de la clasificación según el origen, ¿sí? Estamos hablando de medios de cultivos que pueden ser básicamente naturales y artificiales. Después hay subclases, ¿bien? Pero natural artificial, ya la palabra me está diciendo, natural es algo que yo encuentro en condiciones normales en la naturaleza, ¿sí? Porque caminando me encuentro una papa existe, ¿sí? Por fuera del laboratorio. Bien, la leche existe, un suelo existe, la sangre existe fuera del laboratorio. Bien, ahora si hablamos de artificial, algo artificial lo estoy generando yo. Son compuestos, son componentes que tienen agregados artificiales. ¿Por qué? Por acción del hombre, ¿sí? Fuera del laboratorio, porque es algo que se hizo con intencionalidad, ustedes no van a encontrar algo artificial, ¿sí? No voy caminando por la calle, pum, me encuentro, ¿sí? Con este tipo de medio de cultivo. Bien, entonces, según su origen, básicamente para que les quede bien en claro, naturales y artificiales. Según su estado físico, ¿sí? Tenemos 3 tipos. Estamos hablando de los medios de cultivos que van a ser líquidos, los medios de cultivos que van a ser semisólidos y los medios de cultivos que van a ser sólidos. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre estos 3? Si hay o no un agente solidificante, que en la mayoría de los casos va a ser lo que se llama agar. Bien, que básicamente parece como una gelatina, es agregarle un polvo que se disuelve, ¿sí? En agua destilada y dependiendo de las concentraciones que uno utiliza, y si lo utilizamos o no, logramos estas consistencias, ¿sí? Si no usamos el agar, que tenemos un estado que es un medio líquido, ¿bien? No tiene ningún solidificante, ¿sí? Si hablamos de un semisólido, las proporciones en las que utilizamos este agar son pequeñas. Estamos hablando de básicamente un 0,3%,
bien, muy poquitito. Y si hablamos de un sólido, ¿sí? Acá estamos hablando de que ese agar está un poquito más en concentraciones, ¿sí? De 1,5 a un 2%. Bien, básicamente es para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, el agar es ese agente solidificante. Nosotros lo vamos a disolver, ¿sí? Se disuelve básicamente a 100 grados centígrados y cuando ya esté llegando aproximadamente a los 40 grados centígrados, esta agar ya empieza a tener esa forma de gelatina, ¿sí? Entonces, según su origen, ¿sí? Naturales o artificiales, según su estado físico, hablamos de líquidos, semisólidos y sólidos. Según su composición, ¿sí? Acá vamos a tener, ¿sí? Un poquito más de grupos, ¿sí? Individuales. Hablamos de que pueden ser simples, también les pueden llamar basales, eso es lo mismo, simple o basal es el mismo tipo de medio de cultivo. Pueden ser enriquecidos, pueden ser selectivos, pueden ser diferenciales, incluso pueden ser enriquecidos selectivos, ¿bien? El simple o basal ya me está buchoneando el nombre, que va a ser un medio de cultivo así como viene. Tengo el mínimo indispensable de los nutrientes que son necesarios para que ese medio de cultivo me propicie, ¿sí? Que el microorganismo se desarrolle, ¿sí? Si hablamos de enriquecido, es porque ahí queremos cultivar, por ejemplo, algunos microorganismos que son, ¿sí? Exigentes en cuanto a los requerimientos nutricionales. Entonces, algo más le tengo que agregar a ese medio de cultivo para lograr que un cierto microorganismo se desarrolle ahí, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando de que al agar sangre, ¿sí? O al agar chocolate, tengo que agregarle sangre, tengo que agregarle glóbulos rojos, ¿bien? Después podemos tener los que son los selectivos, ¿bien? Los selectivos, ¿qué quieren decir? Son selectivos para ciertos microorganismos. Entonces, de esta manera no me permiten, porque yo le puse, por ejemplo, un antibiótico, le puse un colorante, le puse algún elemento que me inhibe el crecimiento de un microorganismo que no sea el que yo quiero que se genere ahí, ¿sí? Entonces, permiten que solamente crezcan algunos microorganismos, ¿sí? Porque inhibo el crecimiento del resto. Por eso es selectivo, ¿bien? Y después tenemos a los que son los diferenciales, ¿sí? Los diferenciales son aquellos, ¿sí? Medios de cultivo que a mí me van a permitir identificar un microorganismo porque se manifiesta alguna característica del mismo en el medio de cultivo. O sea, el medio de cultivo tiene las condiciones propicias para que, por ejemplo, se dé un cambio a nivel bioquímico o a nivel metabólico que yo lo pueda ver en una alteración que suceda en el medio de cultivo. Por ejemplo, hablamos de microorganismos que fermentan la glucosa. Bueno, vamos a ver que cuando fermentan la glucosa generan un ácido y me cambian el color del medio de cultivo, ¿sí? Sobre todo después cuando vamos a ver las pruebas bioquímicas, ahí los vamos a nombrar esto más en detalle, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, algún tipo de microorganismo que ya me crece con alguna característica visual que es particular. Entonces, son diferenciales, ¿por qué? Porque es el medio de cultivo el que me está permitiendo, ¿sí? Echarle luz, para decirlo de una manera, o poder realmente magnificar esta característica que tiene el microorganismo cuando se desarrolla en el mismo. Bien, y les había nombrado, ¿sí? Un quinto tipo de diferenciación que uno puede tener cuando hablamos de los medios de cultivos según la composición, que van a ser los enriquecidos selectivos, ¿bien? Cuando hablamos de los enriquecidos selectivos, ¿sí? Es porque estamos combinando las dos características que habíamos nombrado cuando referenciábamos a los enriquecidos por un lado y los selectivos. ¿Qué quiere decir? Que para que yo realmente pueda lograr una colonia, ¿sí? De microorganismos, o que pueda lograr una cantidad suficiente de microorganismos, ¿sí? Yo tengo que tener los nutrientes que son necesarios para esos y además, ¿sí? Le tengo que agregar algún tipo de inhibidor que me genere las condiciones selectivas para ese microorganismo que yo quiero, ¿sí? Generar. Un ejemplo de esto es cuando nosotros estamos trabajando con la salmonela, ¿sí? O con Shigella, ¿sí? Que en estas son bacterias que nosotros las aislamos de la materia fecal. Entonces, imagínense la cantidad de otras bacterias que vienen en esa muestra. ¿Cómo hago yo para lograr solamente sacar o cultivar o que proliferen estas dos bacterias que les nombré? ¿Sí? Lo utilizamos en qué? En un medio que sea enriquecido y que sea selectivo. Enriquecido, ¿por qué? Porque estas dos guachas tienen requerimientos nutricionales particulares, no me crecen en cualquier lado, ¿sí? Vamos a ver que hay, ¿sí? Un caldo, ¿sí? Que es específico para la salmonella y para la shigella,
¿sí? Y después tenemos, ¿qué cosa? Tiene que agregar algo para que me inhiba, me mate el crecimiento, si no permita que se desarrolle ninguna de las otras bacterias que vienen de la flora entérica, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de un enriquecido selectivo. Fíjense que es, si uno entiende bien qué significa que es enriquecido y entiende bien el concepto de selectivo, ahí viene ya básicamente por qué podemos tener esta unificación de esos conceptos para nombrar un quinto, ¿sí? Diferenciador cuando hablamos de los medios de cultivos según la composición. Y por último, la clasificación es según el uso, ¿sí? Que tenemos los que son de aislamiento y los que son de identificación. Pero esta clasificación yo se las doy porque las pueden llegar a leer, las pueden llegar a decir en algún momento, pero en realidad es una clasificación completamente subjetiva porque mientras que un medio de cultivo me permite a mí que cultivar el microorganismo, ¿sí? Yo puedo decir que lo estoy aislando y que lo estoy identificando, ¿sí? Em, Hay como una pequeña trampita en el medio, después lo vamos a ver cuando lo veamos en detalle. Pero básicamente esta última no me interesa demasiado, pero tengan en cuenta que una última forma de clasificar los medios de cultivo, si uno quisiera, sería según su uso. Según si los vamos a utilizar para la identificación de los microorganismos o si los vamos a utilizar para bien el aislamiento de estos microorganismos y poder ¿sí? cultivarlos de esa manera. Ahora sí, vamos más despacio con cada una de estas formas de clasificar los medios de cultivo, ¿sí? Ya me conocen, en el tiempo pasado les hice un súper resumen de todo lo que vamos a hablar ahora, pero para que no nos quede nada colgado, para que lo podamos apreciar más tranquilos, vamos ahora parte por parte, ¿sí? Después pueden terminar de escuchar y vuelven a la diapositiva buchona de resumen que les comenté recién y dicen, ah, bueno, ahora ya entiendo un poquito más de todo esto y ese resumen lo puedo aprovechar de otra manera. ¿Bien? Entonces, empecemos con esta clasificación que era la primera que habíamos dado, que era según el origen. A grandes rasgos, ¿qué teníamos? Natural o artificial. ¿Existe así como viene en el medio natural o no existe y lo tenemos que generar nosotros? Y les había comentado que había subclasificaciones dentro de estos. ¿Bien? Cuando hablamos de natural, tenemos tres subclasificaciones. Puede ser natural vegetal, puede ser natural animal inanimado o puede ser natural animal animado. Cuando hablamos de natural vegetal, obviamente que estamos hablando de todo lo que tenga que ver con las plantas, ¿sí? Utilizo una papa, utilizo jugo de tomate, arroz, zanahoria. Estos chicos son algunos ejemplos, ¿sí? Cuando es inanimado animal, ¿qué quiere decir esto? Que es de producción animal, pero no está vivo, ¿sí? La leche, la sangre, ¿sí? El suero, viene de donde? De los animales, ¿sí? La leche me la da la vaca, ¿sí? Me la da la cabra, me da donde sea que saque un mamífero que produce leche, ¿sí? Sangre y suero lo mismo, ¿bien? Pero por sí mismos no existen estos, son inanimados, vienen de un ser vivo, animal que está animado. Ahora, diferente es, estoy hablando de un medio, ¿sí? De cultivo natural, animal animado, ¿sí? Cuando hablamos de medios ísticos estamos hablando de medios celulares, ¿sí? Estoy utilizando una célula, estoy utilizando un tejido para poder, ¿sí? Lograr el cultivo de un microorganismo, ¿sí? Utilizo un animal directamente, utilizo un embrión de pollo, ¿sí? Eso es para que tengan un huevo, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿bien? Entonces, según su origen, a nivel natural, vegetal, animal inanimado y animal animado, ¿sí? Y después tenemos los que son los artificiales. Dentro de artificiales tenemos a los que son sintéticos y los que son no sintéticos. Ahora, ¿qué pasa? Tanto el uno como el otro son artificiales porque los estoy generando yo. Esto, así como lo voy a ver, no existe en el medio natural. Ahora, la diferencia es qué estoy utilizando para lograr hacer esto. En los que son sintéticos, ¿sí? Los componentes son 100% a nivel cualitativo y cuantitativo algo conocido, ¿sí? Que yo agrego, mezclo y es lo que tengo ahí, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, del citrato de Coser, ¿sí? Que es uno de los ejemplos. Este es un método que se utilizó con una mezcla particular de sales inorgánicas, ¿bien? Que es un diferenciador para la Escherichia coli, ¿bien? Pero bueno, para que ustedes me entiendan, son una mezcla de cosas, ¿sí? Que son sintéticas, ¿bien?
Y en el no sintético, ¿sí? Podemos hablar de agar infusión, de caldo infusión, ¿sí? Podemos utilizar también a la leche con un agregado de todo esto, y ahí tienen uno que es el caldo Tarossi, ¿sí? Que el caldo Tarossi, por ejemplo, es un caldo común, pero ¿qué hago? Le agrego, ¿sí? Trozos de tejido, ¿sí? O muchos le dicen, bueno, es como un caldo de carne, ¿sí? Le agregamos también pedacitos sí, de material orgánico, ¿bien? Y ese es un buen diferenciador para poder cultivar lo que es el Clostridium, ¿sí? Entonces, fíjense, no es sintético porque estoy utilizando, ¿sí? A componentes que estoy generando yo, pero agregándole algo más que no estaría en condiciones normales, ¿sí? Pero es algo orgánico lo que estoy agregando, ¿sí? O es algo conocido, no es sintético. En el cambio, en el sintético sí es algo que es completamente artificial y además de producción, la mezcla de cuestiones que no son orgánicas, no son naturales, ¿bien? Entonces, según su origen, natural y artificial. Natural podemos separar en vegetal, animal inanimado, animal animado, y en artificial podemos separar en los que son los sintéticos y los que son los no sintéticos. Bueno, según el estado físico, teníamos que la clasificación de los medios de cultivos iba a ser en líquidos, ¿sí? En los sólidos y los que están en el medio que eran los semisólidos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de los líquidos, ¿qué quiere decir? Que son básicamente agua, estamos hablando de caldos, ¿sí? Fíjense que me dice de un 99,8% de agua, básicamente agua. Un ejemplo de esto, ¿sí? Caldo de infusión es el caldo BHI, ¿sí? BHI es de inglés, Brain and Heart, ¿sí? Cerebro-corazón, ¿sí? Entonces caldo cerebro-corazón o caldo BHI es lo mismo, ¿sí? BH, B de brain, que es cerebro en inglés, H de heart, que es corazón en inglés, y la I de infusions, que es infusión en inglés, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo. Una aclaración con respecto a los medios de cultivo líquidos que no les había comentado anteriormente, es que, por ejemplo, estos están muy buenos para poder, ¿sí? Cultivar a microorganismos, pero no nos permite, ¿sí? Lograr cultivar colonias, ¿sí? Porque los microorganismos van a estar en suspensión en el medio, ¿sí? Se va a volver cada vez más turbio y nos permite cuantificar, o sea, ver cuántos microorganismos tenemos, pero no podemos aislar colonias de los que van a ser los medios de cultivo líquidos, ¿bien? Después tenemos a los sólidos, ¿no? Vamos para el otro espectro. ¿Sí? Yo les había comentado que en realidad lo más utilizado es el agar, ¿sí? Agar, lo pueden ver, ¿sí? Es lo mismo una o dos veces la palabra, ¿sí? Pero no es el único solidificante que hay para estos medios. También tienen, ¿sí? Gelatina o tienen también lo que es, ¿sí? El gel de sílica. Bien, hay una subdivisión, ¿sí? Dentro de los que son los sólidos. Hay sólidos que son licuables y sólidos que son no licuables. Los licuables, ¿cuáles son? Los que están hechos en base a gelatina, ¿sí? Entonces, yo al caldo base le agrego esta gelatina del 10 al 20%. Y a los que son los sólidos no licuables, acá lo que tenemos es el agar-agar, ¿sí? Que está en una proporción 2% para que sea lo más redondo, ¿sí? De 1,5 a 2% los que le habías comentado hace un ratito, ¿sí? 2% si se queda con ese número está bien, ¿sí? Lo que se hace es, se agrega esto al caldo base, ¿sí? Se lo lleva a 80, en realidad casi a 100 grados centígrados, en realidad es donde se lo lleva en la mayoría de los casos, y luego se espera que esto, ¿sí? Solidifica a partir de los 45-40 grados centígrados. Bien, cuando estamos hablando del agar, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de qué se trata esto, es un polisacárido ácido sulfatado que está compuesto principalmente por galactosa, ¿sí? Tiene magnesio, tiene calcio y está ligado a residuos de sulfatos que se obtienen a partir de algas marinas. Bien. Esto simplemente para que tengan una noción de dónde viene ese agar-agar, ¿sí? Cuál es su composición, pero en ningún momento, por lo menos a mí, en esta altura me va a interesar preguntarles, ¿sí? La composición química del agar, ¿sí? Sí me interesa que ustedes conozcan que este es un principal de los medios solidificantes cuando estamos hablando de obtener medios de cultivo sólidos, ¿bien? Y después tenemos a los semisólidos, los que están en el medio. Los semisólidos, ¿sí? Acá estamos hablando de que las proporciones de que uno les agrega el agar tiene que ver de un aproximado
0,3%, fíjense que estamos hablando de 1 a 0,5, 0,25 los que tienen ahí en la pantalla, ¿sí? El agar blando está bueno ese que lo tengan en cuenta, estamos hablando de un tipo de agar, ¿sí? Que no tiene la dureza que tendría un sólido, lo pueden encontrar también como placa de swimming, ¿sí? O swimming también de vuelta, como de nadado, ¿sí? O de nadar en realidad en inglés, ¿bien? Y esos agares blandos nos sirven para poder ver el movimiento de los microorganismos en la placa, ¿sí? Este tema de que todavía no sea algo extremadamente sólido les permite que estos se dispersen y justamente eso es lo que queremos observar. Y después el Linieres, ¿sí? Este por ahí no está usado en lo que es la laboratorio de análisis clínico a nivel de humanos, los pueden escuchar más para lo que es veterinaria, pero en algunos casos cuando es para lo que es la salmonela, puede ser que lo escuchen para nosotros, ¿sí? Ese Linnaeus tiene ese nombre propio de la persona que demostró que un medio semisólido era justamente el más propicio para el cultivo de ciertos microorganismos, ¿sí? Particularmente, ¿sí? En un caso de lo que era la salmonela. Bien, acá ya estamos llegando al final, ¿sí? Tenemos a los medios de cultivo según lo que es la composición, ¿sí? Fíjense que están los que les había comentado, los simples, los enriquecidos, los selectivos, los que son de enriquecimiento selectivo, ¿sí? Y los que son diferenciales, ¿bien? Entonces, los primeros, los más sencillos son los simples, ¿sí? Esos habíamos dicho que tienen los contenidos nutricionales mínimos, básicos, ¿sí? Elementales para que se pueda desarrollar un microorganismo, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos el caldo de infusión, el agor de infusión, ¿sí? Acá puede estar el BHI, que es el cerebro corazón, ¿sí? Agua de peptonas, ¿bien? Entonces estos son bien sencillos, básicos, bien, por eso se llaman simples, y también le pueden poner basales, bien, y no tienen mucho más misterio que tener lo mínimo indispensable para poder cultivar a los microorganismos, bien. A diferencia de estos, tenemos a quienes, a los enriquecidos. Cuando hablamos de enriquecidos, ¿qué quiere decir? Que yo tomé un caldo o un agar, ¿sí? Simple, como puede ser un agar infusión o un caldo infusión, ¿sí? Y lo que hice fue agregar algún tipo de componente, ¿sí? Le puedo agregar algún tipo de proteínas, ¿sí? Le puedo agregar suero, le puedo agregar sangre, ¿sí? Le puedo agregar yema de huevo, ¿bien? Puedo hacer un montón de cosas que le estoy agregando a esto para poder cumplir con los requerimientos nutricionales más exigentes de algún tipo de microorganismos, ¿bien? Acá tienen el agar sangre y el agar chocolate, los tienen como ejemplo, ¿bien? Ahora, en tanto uno como el otro estamos agregando sangre, ¿sí? Pero hay una diferencia entre uno y otro que está bueno que ya desde ahora la vayan teniendo. Fíjense que ahí en el agar chocolate, entre paréntesis, le dice que la sangre está hemolizada a 80 grados centígrados, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero utilizar el agar sangre, lo que hago es directamente agregarle sangre, así como viene al agar, ¿sí? Esto se homogeniza, bien, después eso pasa por la autoclave, porque algo que es importante para que tengan en cuenta, yo después se los voy a repetir, pero todos los medios de cultivos tienen que estar estériles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el agar sangre, directamente sangre y se acabó, no hay más misterio. Ahora, ¿qué pasa? En el agar chocolate, ¿sí? Chocolate es más intenso el color, es un bordó más oscuro, parecido al chocolate, ahí viene el nombre, pero viene de sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que hacemos es, cuando se agregan la sangre a este agar, se lo lleva a una temperatura de aproximadamente 80 grados centígrados y eso los glóbulos rojos no lo soportan, por lo tanto se produce la lisis o la hemólisis, ¿bien? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a que tenga esa coloración un poco más oscura. Es que estamos hablando de que tiene sangre, pero los glóbulos rojos están lisados, ¿bien? Esa es la diferencia básica entre el agar sangre y el agar chocolate, ¿bien? Ahora, después tenemos a los de medios de cultivo que son selectivos, ¿bien? ¿Estos qué hacen? Me permiten que ciertos microorganismos crezcan porque estoy inhibiendo que crezcan otros microorganismos. Entonces digo, bueno, vos podés crecer, pero vos no. Entonces vos quedés tranquilo porque yo te agregué un inhibidor para todo lo que no seas este microorganismo que me interesa que pueda desarrollarse en este medio de cultivo, ¿sí? Entonces lo que hago es, le agregamos colorantes, le agregamos antibióticos, pueden agregarle incluso sales biliares en algunos casos, ¿bien? Estos los podemos utilizar como de medio diagnóstico, los podemos utilizar como fuera de aislamiento,
¿sí? Y un ejemplo de estos, para que ya puedan ir sabiendo, es lo que es el saborao, ¿sí? Que tiene destroza, tiene o puede tener maltosa, ¿sí? Tiene peptona y este nos sirve justamente para ¿qué? Para poder cultivar hongos, ¿sí? Este tiene un inhibidor para todo lo que sería la flora bacteriana, no permite que ninguna bacteria crezca en el saborao, pero es ideal para que puedan crecer hongos, ¿sí? En este medio de cultivo. Entonces, fíjense en cómo es un medio selectivo. Yo le agregué esto, me sirve para que determinado tipo de microorganismo, ¿sí? Pueda desarrollarse, pero me inhibe por completo el desarrollo de otro tipo de microorganismos. Esto es muy útil, ¿sí? Cuando estamos hablando de que tenemos floras mixtas, donde queremos que una prolifere y queremos que el resto, ¿sí? No asiente en nuestro medio de cultivo. Y después tenemos el de enriquecimiento selectivo, ¿sí? Donde estamos cazando a los conceptos de enriquecidos y selectivos, ¿sí? Entonces, la mayoría de estos medios tienden a ser líquidos, ¿bien? Pero no es de forma exclusiva, ¿sí? ¿Qué es lo importante con respecto a los de enriquecimiento selectivo? Saber que tienen tanto la proporción de aquellos medios, ¿sí? Agregados que cumplen los requerimientos nutricionales para microorganismos, como así también aquellas condiciones favorables para que ciertos microorganismos se desarrollen mientras que otros están completamente inhibidos. Bien, y un ejemplo de esto es para el cultivo de la salmonela, ¿sí? Que es, por ejemplo, el caldo selenito. Yo ya les había comentado que cuando uno quería cultivar, ¿sí? Queremos lograr que se desarrolle tanto la salmonela como la shigella, ¿sí? Es un problema porque necesitamos aislarlas de la materia fecal, ¿bien? Y la materia fecal claramente venía con un montón de otros microorganismos que no nos interesan. Entonces, por un lado tenemos que cumplir con los requerimientos nutricionales de estos microorganismos que son bastante exigentes y por el otro tener que lograr que todas aquellas bacterias de la flora entérica que no sean las que queremos nosotros sean destruidas y que no puedan proliferar en nuestro medio de cultivo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un medio de cultivo de enriquecimiento selectivo. Y por último, lo que tenemos son a los diferenciales, ¿sí? Cuando hablamos de diferenciales, estos me están permitiendo que yo identifique el microorganismo porque se produce algún tipo de cambio en el medio de cultivo, ¿sí? Hay una expresión visual de una actividad bioquímica o metabólica del microorganismo que otro microorganismo no la va a tener. Entonces yo ya puedo detectar, por ejemplo, si hay microorganismos que son fermentadores de la glucosa, si veo que tengo microorganismos que generan gas o no generan gas, si logran hacer un viraje de color, ¿bien? Entonces esto es lo que me están sirviendo los que son los diferenciales, ¿sí? Me permiten identificar un microorganismo que tiene una propiedad determinada que queda de manifiesto en el medio de cultivo, ¿sí? Un ejemplo de estos pueden ser, por ejemplo, cuando utilizamos el agar, ¿sí? O el medio, en este caso le está diciendo en la diapo, pero bueno, agar, tengan una idea, ¿sí? Que es el agar de bromitol y cristal, ¿sí? Azul de bromitol, a veces puede tener cristal violeta. ¿Qué pasa con esto, sí? Este es un medio que es sumamente útil para aislar a las bacterias que sean gram negativas de muestras de orinas o muestras de heces. Bien, lo que hace es tener el agar por un lado, que va a ser el agente solidificante. Después tenemos el azul de bromitol, ¿sí? Que es un indicador del pH, bien, y tenemos en esto la lactosa, que es un hidrato de carbono, ¿sí? Que me está utilizando ahí para el microorganismo, y tenemos también un agregado de lo que es la L-cistina, que es un aminoácido, bien, que ese va a ser el agente reductor dentro de todo lo que es la reacción, ¿sí? No me interesa ahora que ustedes conozcan estas cosas, pero para que ustedes entiendan un poquito de todo lo que lleva cuando uno va pensando el armado de estos medios de cultivo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de estos medios de cultivos diferenciales puede ser el agar de lactosa azul de bromotimol, ¿sí? Perdón, yo siempre le digo bromitol, pero esa es la dislexia mía, ¿sí? Es bromotimol, la palabra bien dicha, ¿sí? Y otro ejemplo para estos que son los diferenciales es el agar SS, ¿sí? S de Salmonella shigella, ¿bien? Que ese también es puede ser uno de los que son diferenciales. Quizás el agar SS suena mucho más fácil y más rápido de recordarlo que el agar lactosa azul de bromotimol, ¿bien?
Bien, este es el que les comentaba, que es otro también modo de diferenciar o clasificar a los medios de cultivos, donde estamos hablando que el uso es lo que me define a el medio de cultivo. Puede ser de aislamiento o identificación, que son los más importantes. También pueden escuchar algunos casos que les hablen que pueden ser de uso para el crecimiento general o para el mantenimiento de cepas. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aislamiento e identificación? Cuando uno habla de aislamiento, lo que yo quiero generar son colonias aisladas, ¿sí? Entonces lo que me permite a mí es decir, bueno, yo a partir de este medio de cultivo logro generar un montón de colonias, ¿bien? Y las logro cultivar. Cuando hablamos de identificación, ¿sí? Esto nos permite, a raíz de muchas veces las pruebas diferenciales más que nada, identificar y clasificar taxonómicamente al microorganismo, ¿sí? Por eso ahí abajo en el muñequito les dice, ¿sí? Esta clasificación es bastante subjetiva porque generalmente podemos decir eh, que siempre que un medio de cultivo cumpla con los requerimientos de microorganismos y el tipo de muestra, yo puedo aislar y puedo identificar al microorganismo, ¿sí? Generalmente cuando uno habla de aislamiento estamos hablando de podemos utilizar medios de cultivo selectivos y diferenciales, ¿bien? Pero cuando hablamos de la identificación nos abocamos mucho más a los que son los medios diferenciales. ¿Por qué? Porque acá, sí, acuérdense que los diferenciales eran los que nos daban esas muestras de las capacidades bioquímicas, ¿sí? o metabólicas que tenía el microorganismo. Eso es muy bueno para poder identificar, ¿sí? a un montón de microorganismos. Ahí es donde entran las pruebas bioquímicas, ¿sí? Yo puedo saber si tengo un microorganismo que logra degradarme al triptofano, ¿sí? Entonces es indol positivo. Logra, sí, degradar la urea, su urea positivo. Fermenta la glucosa, fermentador o no fermentador. Todo eso me sirve un montonazo para ir cada vez más y diferenciando, bien, valga la redundancia, y de esa manera lograr, ¿sí? Poder clasificar al microorganismo de una manera mucho más específica que nos sirve para el diagnóstico, ¿sí? Después, como les comentaba, podrían ser que ustedes escuchen que hay el de crecimiento general. Acá estos son los que son los medios de cultivos básicos, bien, ese que es un caldo, donde tengo una fuente de carbono, donde tengo una fuente de nitrógeno, donde tengo sales y tengo agua y simplemente con eso sé que puedo mantener a un microorganismo, ¿sí? Y después los que son los mantenimientos de cepa, que en ese caso son, bien me dice el nombre, los que me permiten mantener vivo a una cepa, ¿sí? De un microorganismo, generalmente a bajas temperaturas y por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Pero siempre manteniendo las capacidades nutricionales. Los más importantes para hacer una distinción acá serían los de aislamiento y los de identificación. Y esta, chicos, se las agregué, es diferente a lo que tenían ustedes en el PowerPoint, porque recién cuando se estaba haciendo el narrado les iba a empezar a hablar de esto como un agregadito, pero me parecieron mejor dárselos escritos también, así es mucho mejor para que lo sigan y que no quedara solamente colgado en la última diapo. Otra forma también que pueden encontrar, pero acá estamos yendo a lo muy puntilloso cuando hablamos de los medios de cultivos, ¿sí? En cuanto a la clasificación, puede ser la presentación, que me digan, bueno, ¿es un medio de cultivo que tengo que preparar yo o es un medio de cultivo que ya me viene preparado? ¿Sí? Entonces ahí se separan en, según la presentación, en medios de cultivos para preparar o medios de cultivos que son comerciales. Los que son para preparar son los que se llaman deshidratados o fíjense en la importancia de este término que ya conocimos que es el de liofilizados. Bien, ¿qué tengo que hacer para esto? Tanto sea deshidratado o liofilizado, tengo que agregarle agua, porque en los dos casos me están hablando de una falta de humedad. Entonces lo que hacemos es prepararlos con agua destilada, bien, en las proporciones que me están indicando en el frasco donde vienen, ¿sí? Y en el caso de que no vayamos, ¿sí? a utilizar todo por completo, se tiene que hacer la correspondiente regla de 3 para no desperdiciar, no vamos a hacer un litro entero de medio de cultivo cuando necesitamos, ¿sí? la mitad. Bien, y algo que les quiero decir con respecto tanto a los que son para preparar como los que son comerciales, que ya se los comenté, pero para que quede bien en claro, que los medios de cultivos tienen que ser estériles, ¿sí?
Cuando nosotros preparamos a estos medios que vienen deshidratados o liofilizados, los metemos después en el autoclave. ¿Por qué tienen que ser estériles? Porque yo quiero que ahí se desarrolle solamente lo que me interesa que tiene el paciente, no algo que me acabo de pescar porque estuve con el medio de cultivo por el laboratorio sin tener los recaudos suficientes, ¿sí? Entonces, que los medios de cultivo son estériles es súper importante que ustedes lo recuerden, ¿bien? Es más, van a ver que si algún día ustedes trabajan en el laboratorio de bacteriología, hay ciertas pruebas que se hacen cuando uno está preparando todos los medios de cultivos, ¿bien? Que es que se toma una plaquita de cada uno de ellos y se los deja en una estufa, ¿bien? Durante 24 horas. Y al otro día se los revisa para ver si hubo o no crecimiento. Si vemos que no pasó nada, quiere decir que realmente estaba estéril ese medio de cultivo y podemos proceder con todo lo que estábamos haciendo con la seguridad de que hicimos bien nuestros pasos. Ahora de golpe, si vemos que en ese medio de cultivo que hayamos separado encontramos el crecimiento de algún tipo de colonia o de algún tipo de microorganismo, que quiere decir que en algún momento en todo lo que estuvimos haciendo algo erramos y se contaminó el medio de cultivo y eso no lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, de vuelta, recuerden esto, es súper importante que sean estériles. Y después también, obviamente, que los tenemos que conservar, ¿sí? Tenemos que ahora lograr que ese medio de cultivo mantenga las condiciones que son propicias para mi microorganismo, ¿sí? Generalmente los mantenemos a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿sí? Se tienen que mantener las condiciones de humedad, ¿bien? Todo para que se puedan conservar de forma óptima, ¿sí? En tanto el medio de cultivo con el microorganismo que tengo ahí, ¿sí? Después, para volver a esto que les comentaba según la presentación, los que son comerciales pueden venir de diferentes formas, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que estoy teniendo. Tengo sólidos, tengo líquidos, los puedo tener en tubo, los puedo tener en placa de Petri, puedo tener a los que son los semisólidos, ¿bien? De estos, los únicos que me interesa hacerles una aclaración pueden ser cuando hablamos de los semisólidos en tubo, ¿sí? Que estos pueden ser en tubo inclinado o pueden ser los que se llaman tubo en pico de flauta, ¿bien? Que eso los vamos a utilizar, los vamos a ver más que nada cuando nombremos a las pruebas bioquímicas, ¿bien? Pero tienen cierta inclinación dentro del tubo de ensayo, ¿sí? Que los caracteriza y los hace particulares, ¿bien? Después, otra cosa que me interesa, que algo creo que ya les nombré, es cuando hablamos de los bifásicos, ¿sí? Uno de los ejemplos cuando hablamos de los bifásicos es el que es el tioglicolato, ¿sí? Este es un medio que me permite a mí hacer la distinción en relación a los microorganismos y su comportamiento frente a las condiciones de oxígeno, ¿sí? Donde voy a ver que los microorganismos que son anaeróbicos van a crecer en el fondo, ¿sí? Alejados de las condiciones de oxigenación, mientras los que son aerobios están más cercanos a la superficie. Y esa bifase hace que a mí me permite distinguir bien uno de otros, ¿bien? Entonces, sí, lo que tienen que tener en claro son más que nada esto de que sean estériles. Y después, nada, en líneas generales que sepan que también pueden escuchar de esta clasificación de los medios de cultivo según la preparación. Aquellos que son para preparar y aquellos que son comerciales y tengan una idea más o menos de cómo pueden venir todos estos medios de cultivo. Bueno chicos, ahora sí, terminamos al 100%, eran esos 5 minutos extras que no quería que nos queden colgados, por eso les agregué la diapo, pero ya estamos. Con esto acabamos de ver por completo todo lo que competía esta clase de introducción a los medios de cultivo. Después de esta clase tienen el primer parcial, así que les deseo el mayor de los éxitos en la resolución del mismo. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, no se me queden con dudas, todo lo que necesiten, ¿sí? Que les vuelva a explicar, lo que no se haya entendido al 100%, háganmelo saber así lo resolvemos. Bien, de vuelta, éxitos en el examen. Nos vemos la próxima clase.